Muchas gracias como siempre a nuestras amigas de Coquetas, pero ahora es momento de nuestro bloque médico. Hoy nos acompaña un nuevo pediatra, es César Palacios, el cual nos va a sacar todas las dudas sobre el tema alergia respiratoria en los niños. Buenos días, César, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Bienvenido a estar aquí, espero que no sea ni la primera ni la última. Si me invitan. Por supuesto, claro que sí. Para empezar un poquito el tema, ¿cuáles son las alergias respiratorias más comunes en los niños? Principalmente son dos tipos de alergias. De las alergias respiratorias tenemos la sinusitis y el asma bronquial, básicamente, ¿no? ¿Y qué es lo que lo causa? Las rinitis alérgicas o las alergias en general son un conjunto de factores que de una u otra manera tienen que interaccionar. Tenemos los factores, de una u otra manera, los factores como las alergias, claro, y los factores ambientales, que al interactuar con un niño predispuesto a alergia, producen las alergias, no propiamente dichas, ¿no? Mencionaste dos tipos de alergia muy comunes en los niños. ¿Cuáles son sus síntomas, por favor? En cuanto a las alergias, la rinitis alérgica, principalmente tenemos la rinorrea. Es el signo principal que se presenta en casi todos los niños y esa rinorrea es un poco incómoda. El siguiente sintomatología que presentamos son la inyección conjuntival. Los niños presentan secreciones oculares, incluso hasta las molestias, que de una u otra manera tienen que estarse sobando los ojitos, que le lloran mucho. Así es, ¿no? Todo eso. ¿Cómo se curan ese tipo de alergias hoy en día? Si bien es cierto, la cura de la rinitis alérgica, propiamente dicho, es a base de, primero, eliminar el factor de riesgo, el alérgeno. ¿Cuáles son esos factores alérgenos? Principalmente el polvo. Y no solamente es el polvo, sino incluso también las infecciones respiratorias, infecciones virales que se presentan en los niños, que muchas veces en los pacientes alérgicos o con rinitis alérgica hace que se prolongue esta patología, ¿no? Y muchas veces van a la consulta y cuando se le da un tratamiento no mejoran y persiste la sintomatología, ya estamos pensando en este tipo de alergia, ¿no? Entonces el tratamiento básicamente es eliminar el factor que lo produce y los antihistamínicos, ¿no? ¿Eso sería solamente con pastillas, inyecciones? Bueno, en pediatría utilizamos más que pastillas, utilizamos medicamentos por vía oral, ¿no? Por lo difícil que es los niños de ingerirlos, ¿no? Claro. Entonces son antihistamínicos, por decirlo, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Básicamente eso. ¿Y qué cuidado la mamá debe tener en el hogar, por ejemplo, si tiene su pequeño que sufre de rinitis, me estaba diciendo? El principal cuidado que deben de tener los niños las mamás básicamente, es retirar el alérgeno. Si por ejemplo la mamá está limpiando en casa, se moviliza el polvo. Entonces si el niño va a estar presente, lo va a inhalar. Y al inhalarlo va a ser un factor de riesgo para complicarse. Lo que se recomienda básicamente es que cuando mamá empiece a barrer en casa, que el niño no esté presente en la habitación donde está presente el pequeño. Se recomienda que ingrese a esa habitación media hora después de haber realizado la limpieza, ¿no? De no utilizar, por ejemplo, actualmente por el uso de desinfectantes, el uso de sprays, incluso los desodorantes. Exacto. Hacen que los niños recrudezcan en el cuadro, ¿no? Entonces hay que alejar todo este tipo de factores que ponen en riesgo a los niños, ¿no? César, tú como especialista, como pediatra, ¿qué piensas de las personas, por ejemplo, las mamás que el hijo está enfermo, lo ven con alguna alergia y lo abrigan, lo llenan más de trapo, de chompas, todo eso, y el chiquito se quiere asfixiar y la mamá, no, ¿está bien, está mal? Bueno, si bien es cierto, en Piura estamos actualmente teniendo las temperaturas un poco bajas, no se recomienda en estos niños utilizar abrigos de lana, abrigos de polares o peluches. También esos son factores de riesgo que de una u otra manera los niños hacen que por el factor de riesgo que tienen persista la sintomatología, ¿no? Así es. César, una vez que ya llevamos al niño, al doctor, ya le dieron todos sus antihistamínicos, todas sus cosas, si no mejoran, ¿cuándo se debe acudir al doctor? Si vemos que sigue empeorando, ¿en qué momento una señal de alerta de repente? La señal de alerta básicamente es cuando persiste la rinorrea, lo que comúnmente las mamás dicen los moquitos, ¿no? Esos moquitos persisten por bastante tiempo. Estamos hablando de un periodo de... más o menos meses. En un niño que está predispuesto a una rinitis alérgica, va a persistir la sintomatología semanas tras semanas. Y toman antihistamínicos
hay mejoría parcial, no se elimina el factor de riesgo y de una otra manera hace que siga igual. Hasta no eliminar los factores de riesgo, como te mencioné, ¿no? El polvo, el uso de desinfectantes, el uso de polvo, que estamos desinfectantes, de esas cosas. Spray, desodorante. Spray, colonias incluso. Incluso la ropa que usamos en cama, por ejemplo, peluches. Alejar todo eso, alejar todo eso. De repente los cubrecamas de lana, que a veces que por el frío, pero atrapan bastante polvo, es muy delicado eso. Entonces hacen que los niños, a pesar del buen tratamiento que podemos darlo, no mejoran. Y al no mejorar, de nuevo vuelven a la consulta y tenemos que utilizar otro tipo de medicamentos, ¿no? Ahora, como te mencionaba, uno de los factores de riesgo también son las infecciones respiratorias. Sabemos actualmente tenemos muchas infecciones virales a la cabeza. Entonces, ¿qué hacen que esto persista durante el tiempo y todo eso, no? Entonces, hay que tener bastante en cuenta también que podemos confundir una infección viral con la exacerbación de la rinitis, por ejemplo, ¿no? Así es. Si no se llegara a curar muy bien la rinitis, ¿puede volverse crónico con el tiempo esto? ¿O claro, no? ¿Sí? Claro. Definitivamente sí, porque tenemos dos tipos de rinitis. Una mal curada, se vuelve crónico ese mal. Digamos que de una u otra manera, no es que esté mal curada, sino es que este niño, por el factor genético que viene predispuesto y los factores ambientales externos que ayudan, que colaboran o que incurren en este niño, hace que persista la sintomatología. Y no es que sea crónico, sino es que la misma naturaleza del niño hace que no mejore. Por ejemplo, yo sufro de rinitis. Siempre sufro de rinitis. De verdad, y es algo incómodo. Así que, mamitas, por favor, en casa, cuidarlos mucho para que después de grandes no persistan y estén como yo, porque es algo fastidioso. Definitivamente, ¿no? César, para terminar, ¿algún consejito a la mamá, algún, no sé, remedio casero que le puede preparar el pequeñín en casa? Bueno, en conclusión, tenemos que tener bastante en cuenta los niños que ya tienen el diagnóstico predispuesto el diagnóstico de rinitis alérgica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es alejar todos los factores de riesgo. Ya los mencionamos anteriormente. Lo otro es de no sobrecargar mucho a los niños con los abrigos que ya hemos mencionado, de los tipos de abrigos que hemos mencionado. O la lana, ya lo dijo todo. Así es. Y tercero, se menciona el uso de agua tibia, de manzanilla, anís, en sí cosas calientes hacen que de una otra manera no haya esa exacerbación. La sopita del abuelo funciona todavía. Digamos que sí, por lo caliente, ¿no? Por lo calientito. Ajá, por lo caliente. Un placer tenerte aquí, muchas gracias. ¿Alguna otra recomendación a las madres? Bueno, que a los niños, cada vez que presenten alguna alteración, acudan rápidamente al médico. Porque si bien es cierto, es un niño que ya tiene la ficha de que es un niño alérgico, no necesariamente una exacerbación va a ser por una infección respiratoria. O puede ser por otra patología que pueda presentar el niño, ¿no? Así es, ya lo escucharon, mamita, ya escucharon a nuestro pediatra César. Muchas gracias por estar aquí, un placer tenerte. Pero ahora es momento de un consejito de nuestros amigos de Enfagrow. Adelante.